A seguir analizando lo que pasa en Ucrania, porque 1,5 millones de refugiados han escapado a otros países en estos 10 días de guerra en Ucrania. Para analizar lo que está ocurriendo en el conflicto, ya estamos en contacto con el académico de ANEPE y también doctor en estudios internacionales, Jorge Gatica. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, soy ¿cómo está? Jorge, ¿debemos esperar en las próximas horas un aumento de la ofensiva rusa? Bueno, es posible que esto ocurra. Pareciera ser que así, dado que se han incrementado la cantidad de fuerzas en primera línea, y es posible también que se intente apresurar el término lo antes posible del conflicto a través de la obtención de los objetivos militares y a partir de ahí entonces de la obtención del objetivo político que llevó a Rusia a la guerra. Sin embargo, hay que ser muy cautos en esto. Nosotros estamos mirando esto desde larga distancia, muy lejano a la toma de decisiones. No conocemos exactamente la situación in situ, nosotros no conocemos la planificación, los tiempos y una serie de otras variables que condicionan la planificación y la ejecución de esa planificación en el terreno. Por tanto, estamos hablando, insisto, un tanto especulativamente a partir de la información que tenemos. Pero si respondiendo a la pregunta, creo yo que debería incrementarse a objeto de dar lo antes posible una solución a la guerra. Claro, lo hemos conversado con diferentes analistas y expertos que nos han acompañado en nuestras transmisiones en televisión, bueno, también por cierto en CNN Chile, y todos coinciden en que a Rusia no le conviene seguir extendiendo mucho más esto. Ahora, ¿qué tan fatigadas pueden estar las fuerzas militares rusas? Bueno, bastante, ya llevan 11 días de combate, no obstante, no todas están 24/7 combatiendo, sin embargo, hay un estrés que produce un desgaste emocional. Además de eso, hay que considerar que antes de que se iniciaran las operaciones hubo un despliegue estratégico, que eso también está bajo ciertas condiciones de estrés. Por tanto, suponemos que las tropas ya llevan más de los 11 días de operaciones y eso implica un desgaste psicológico, físico, también de material. Entonces es probable que necesiten algunas pausas operacionales. Sin embargo, una vez más, alargar infinitamente esto evidentemente va en contra de Rusia. Claro que sí, con una resistencia ucraniana, una resistencia civil también, que me imagino ha sorprendido de alguna u otra manera la operación rusa. Sí, bueno, ya se ha hablado bastante que el pueblo ucraniano ha dado unas muestras de fortaleza, de unidad, de patriotismo notable, y están usando todos los recursos, ya incluso aquellos que no son parte de las fuerzas convencionales, para intentar detener la ofensiva rusa. Es esperable que eso continúe de la misma manera. Y en la medida que se mantenga la ocupación de las fuerzas rusas en territorio ucraniano, es muy probable también que se mantenga esa resistencia. ¿Crees que en las próximas horas vamos a tener noticias de ataques en Odesa? Sabemos que ya hace varios días los habitantes de esta localidad, que en la que, si no me equivoco, viven alrededor de 1 millón de personas, es un puerto muy importante en Ucrania, se han ido preparando, han ido a las playas a recolectar arena para hacer barreras, han hecho también, por así llamarlos, escudos para poder frenar el avance de tanque, pero sin ir más lejos, durante las primeras horas de este día domingo, el presidente ucraniano dice, bueno, esto es un ataque, una ofensiva inminente. ¿Crees que esas son las noticias que vamos a conocer en las próximas horas? ¿Estamos ante una ofensiva rusa en Odesa totalmente inminente? Es muy probable que sea así. Hemos visto ya que junto con un esfuerzo que busca Kiev, hay un esfuerzo que viene del este para la conquista de las provincias de la área del Donbass, y también hemos visto que hay una ofensiva desde el sur. Así claro, que es probable que se extienda hacia Odesa con el fin de cerrar además el acceso al mar de Ucrania, lo que le significaría también otro elemento que les permite sentarse a negociar posteriormente de mejor manera. Así que eso es muy posible. Y no nos olvidemos que si llegan a Odesa, ya van a estar a 50, 60 kilómetros lineales más o menos de Moldavia, y después de eso están muy cercanos del resto de los países de la OTAN. Entonces pudiese empezar a complejizarse bastante más el panorama. Claro. Bueno, mirándolo desde la perspectiva de las negociaciones, sabemos que se avecinan nuevas tratativas para tratar de encontrar un acuerdo en medio de este conflicto que ya, bueno, tiene una data bastante larga, pero los ataques de manera directa comenzaron hace 11 días. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, del rol de Israel como mediador? Es interesante el rol que está asumiendo Israel, esperemos que sea validado por ambas partes. Yo creo que Ucrania no va a tener problema, porque la verdad es que si alguien necesita lo antes posible sentarse a negociar en Ucrania, y esperemos que Rusia le dé el crédito necesario y lo transforme en un mediador
válido a objeto de alcanzar el acuerdo. La negociación anterior, negociando a través de Bielorrusia, evidentemente no tenían ninguna posibilidad de llegar a buen puerto, dado que Bielorrusia es un aliado de Rusia, por tanto no puede transformarse, entre comillas, en coiparte. No nos olvidemos que parte de los medios que atacaron desde el norte lo hicieron a través del territorio de Bielorrusia. Por tanto, no era un buen mediador en este conflicto. Francia, por su parte, se ha debilitado en su rol de mediador y, bueno, parece muy interesante a lo menos que Putin haya resuelto recibir a Israel y podría eventualmente aparecer por ahí la solución. Jorge, ¿y usted ve posible la presencia de aviones norteamericanos, de Estados Unidos, aviones de guerra, me refiero, en Ucrania? Bueno, lo que decía Trump, tomar aviones americanos, pintarle el símbolo chino, es una caricatura, evidentemente. Eso no es viable. Tampoco creo que en general los países occidentales se vayan a involucrar directamente más allá de lo que están haciendo ahora. Hoy día están apoyando con material, pero no creo que se involucren con tropas o con acciones directas, porque eso haría una escalada de la crisis que podría sí, claro, generar insospechada. Así que yo creo, ya no lo hicieron en los primeros 11 días, difícil que lo hagan ahora. Están apareciendo otras figuras bien curiosas, como por ejemplo mercenarios. Hoy día salió que 50 colombianos irían a combatir a Ucrania, y así están apareciendo de diferentes lugares gente que está dispuesta o por ideales, o por conveniencia material, o por otras causas a defender a Ucrania. Eso también está agregando un ingrediente un tanto curioso, digamos, en esta guerra. ¿Y usted coincide con otros analistas que han conversado con nosotros que el freno a Putin viene desde dentro de Rusia? Es una alternativa, evidentemente es una alternativa. Sabemos que ya los efectos de las sanciones económicas van a empezar o están surtiendo efectos importantes, y eventualmente pudiese ser que el desenlace esté justamente por la caída de Putin como líder ruso, dado que se están generando reacciones importantes. Ahora, todos sabemos cómo opera el sistema de toma de decisiones en Rusia, no es fácil. Todos sabemos que Putin se ha hecho rodear en sus 22 años de gobierno un círculo de hierro. Tiene una personalidad muy potente que la demostró cuando le llamó la atención a su jefe de inteligencia, de la manera como lo hizo y cómo reaccionó. Además, el jefe de inteligencia, Sergei, ¿cierto?, que no se nos olvidará su nombre, cuando tartamudeaba para responderle al presidente, siendo en teoría al menos uno de los hombres más cercanos al presidente. Entonces, tiene un estilo de liderazgo, un estilo de mando muy particular. Sin embargo, eso también se va debilitando en la medida que el pueblo ruso se dé cuenta que no se están logrando cumplir las promesas y que además el coste está siendo demasiado alto para ellos mismos. Por tanto, podría eventualmente también producirse la salida a través de la caída de Putin como líder de Rusia. Claro, sí, claro, sin lugar a dudas las sanciones económicas van a generar una presión a nivel ciudadano, porque efectivamente todo este tipo de sanciones y límites que se le están poniendo a través de bancos y otras instituciones afectan al ciudadano de a pie, podríamos llamarlo así, pero sin lugar a dudas, y ahí puede estar la mayor presión, a los grandes millonarios de Rusia, a la oligarquía, que finalmente también puede convertirse en un freno importante a estos intereses o a esta determinación tan obtusa que hemos visto durante el último tiempo del presidente Vladimir Putin. No me gustaría, sin antes terminar, Jorge, abordar contigo un tema que dice relación con la muerte de este espía ucraniano que se supone fue asesinado por el mismo servicio secreto de Ucrania. ¿Qué tan esperables son situaciones como estas? Es difícil hacerse cargo de ese tipo de noticias porque estamos sometidos a la guerra de la información también, la guerra de las comunicaciones. Por tanto, yo no tengo certeza, he leído la prensa internacional, lo mismo que usted, pero no podría hacerme cargo de negar o asegurar que incidentes como este ha ocurrido, digamos. Evidentemente forma parte de todo lo que ocurre. Los servicios secretos están operando, hay operaciones especiales, está dentro de la lógica normal de la guerra, pero en este caso puntual es muy difícil tomar partido y aseverar algo con mucha fuerza. Y además del caso del ruso Alexander Litvinenko, ¿qué otro caso se le viene a la memoria que tenga relación con esto? La verdad es que son varios, pero insisto que están dentro de esta lógica de la guerra de informaciones, donde se acusa de espionaje cruzado, se acusa violaciones de derechos humanos, se acusa de todo. Es parte de lograr que el sistema internacional solidarice con la causa que cada una de las partes tiene, porque finalmente la verdad es la verdad que logra vender
quien está interesado en hacerlo. Así es que insisto que creo que es un punto que no se puede tomar en un análisis a partir de lo que sale en la prensa. Hay que ser bastante más fino, más prolijo en ese análisis. Jorge, para finalizar, bueno, agradecerle su tiempo con CNN Chile, pero también le quiero extender una invitación a usted y a toda la gente que nos está viendo hasta ahora a través de la pantalla de CNN Chile a esta noche, el regreso de Tolerancia Cero, donde vamos a estar analizando todo el conflicto ucraniano. Va a estar conducido por Fernando Paulsen, por Mónica Rincón y también por Raúl Sor. Les cuento que en esta oportunidad vamos a analizar los escenarios de la guerra en Ucrania junto al ex canciller Juan Gabriel Valdés. Entonces, como les decía, Tolerancia Cero, el regreso, conducen Fernando Paulsen, Mónica Rincón y también Raúl Sor. Vamos a estar más adelante en Noticias Express hablando con Mónica y de todos los preparativos del programa y, por cierto, también de cuáles van a ser los temas que van a marcar este regreso de Tolerancia Cero a 11 días de iniciada la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias, reiteramos a Jorge Gatica ahí y lo esperamos en la sintonía de CNN Chile esta noche. Hasta luego, muchas gracias. Que esté muy bien. Vamos a hacer un alto en las noticias. Nos volvemos a encontrar más adelante a las 17:30, como siempre a través de la pantalla de CNN Chile.